Amén. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Saluda a tu hermano que está a tu costado. Dile bienvenido, bienvenida a la casa de Jesús. Bienvenido a la Iglesia Unánimes. Amén. Dios nos alimenta con su palabra día tras día y nos alimenta con su palabra cada domingo. Cada día del Señor venimos a darle culto a Él porque Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda honra. Hoy vamos a ver acerca de los dones del Espíritu Santo. Y esto se conecta mucho con lo que es la fiesta de la cosecha. Voy a hablar acerca de esto, pero son 3 fiestas que se conmemoran. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de la cosecha. Pero estas fiestas que Dios manda conmemorar, no es que los manda conmemorar al azar, sino que son fiestas que Dios manda conmemorar para que nosotros podamos entender cuál es el significado profundo de todo esto. Tal cual nosotros celebramos algún día festivo cada año. Hay también esto en lo que es los días festivos de un país. Por ejemplo, aquí estamos pronto a celebrar aquí en Perú el día de la independencia, el 28 de julio, ¿no es cierto? Eso se hace todos los años, no es que de vez en cuando, sino todos los años se hace ¿para qué? Para que nunca olvidemos el día en la que sucedió el día de la independencia, ¿no es cierto? El 28 de julio. Muy bien, si eso es cierto para el ámbito social, pero también esto no es que aparece en el ámbito social, sino en el ámbito espiritual, todo es primero. Por eso es que Dios dice, celebren estas fiestas, la Pascua, Pentecostés y la cosecha. ¿Para qué? Para que nunca nos olvidemos el gran significado que tiene cada una de estas fechas. ¿Qué es lo que Dios realmente ha hecho en cada una de nuestras vidas? Y hoy, hablando de los dones del Espíritu Santo, vamos a entender de manera un poco más profunda ¿qué significa la fiesta de la cosecha? En la Biblia hay promesa de las obras poderosas del Espíritu Santo y una de estas es la cosecha. Y también está el Pentecostés. Por eso, amada iglesia, mientras hoy escuchamos el mensaje de parte de Dios, oremos para que se levanten grandes obras del Espíritu Santo en nosotros. Esto no es que lo mencionamos por simplemente mencionar, esto es algo real. Esto es algo que sucede de manera real a nivel mundial, a nivel personal. El Espíritu Santo está obrando ahora mismo en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas. En esta iglesia está obrando a cada lugar que va un evangelista, a cada lugar que pisa un hijo de Dios. El Espíritu Santo se va a manifestar. Eso es una realidad. Amén. Y si hoy quizás han venido de la iglesia con algún desánimo en su vida, de repente han venido con algún problema durante la semana, que puede suceder a cualquiera de nosotros, pues pidan a Dios y recobren ánimo en el nombre de Jesucristo. Las enfermedades que uno atraviesa pueden quitar mucha fuerza espiritual. Esto sucede seas creyente o no, pero aún siendo creyente, cuando te ataca una enfermedad fuerte, comúnmente sucede que pierdes fuerza espiritual. Por eso, amados hermanos, mientras hoy estamos viendo el culto, mientras estamos escuchando la palabra, pidamos a Dios, clamemos a Dios y verán que Dios traerá nuevas fuerzas a cada una de nuestras vidas. Amén. Las enfermedades cuando atacan no solamente quitan la fuerza física, sino también quitan la fuerza espiritual, a veces quita la voluntad. Hoy renuevan fuerzas en Cristo por medio de la palabra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando algo está vivo, como nosotros que estamos vivos, nuestro corazón ¿cómo está? Está palpitando. Nuestro corazón ¿cómo está? Está bombeando sangre. Nuestro corazón ¿cómo está? Todavía está sonando. Si nos ponemos a escuchar un poco nada más atentos, el corazón también está sonando. De tal manera es la Biblia, hermanos. De tal manera es la palabra de Dios. Por eso, mientras escogíamos el orden del culto, dije, vamos a entonar este himno tan precioso. Tu palabra, la palabra, la Santa Biblia. Amén. La Santa Biblia está palpitando ahora mismo. Es viva y es eficaz. Si tan solo creo en la palabra de Dios, Dios hará
grandes obras. Si tan solo oro creyéndole a Dios, Dios hará grandes obras. ¿Por qué es que mucha gente no habla de esto? Pues porque hay temor de que no suceda como dicen. Pero es que no estamos hablando aquí opiniones, hermanos. No estamos hablando aquí lo que uno piensa o lo que uno de repente opina. Esto no es una opinión. Esto es algo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es una promesa de Dios. Marcos 11:24 dice, Jesús mismo hablando aquí, Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Es lo que Jesús ha dicho. Esto no es una opinión de algún hermano, una opinión del pastor, no es. Es lo que Jesús mismo dijo. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. ¿Y qué va a suceder? Lo obtendrán. Si oramos creyendo que lo hemos recibido, así sucederá. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios. No es una opinión humana. Esto no lo dijo algún ambulante por allí, no. Esto es Dios mismo hablando. Es Jesús mismo hablando. Si tú oras y cuando estás orando, crees de lo que ya has pedido, lo vas a recibir, así será. ¿Hay evidencias bíblicas de esto? Gloria a Dios. Aleluya. Claro que sí. Mientras vemos a lo largo de la Biblia hay tantas evidencias, vamos a nombrar solamente algunas. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios le muestra a José desde muy pequeño? ¿No le mostró el pacto de la evangelización mundial en un sueño? ¿Recuerdan esto? ¿Y qué hizo José desde muy pequeño? Él se aferró firmemente creyendo en esa promesa. ¿Pasó dificultades? Claro que sí pasó dificultades. Sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron como esclavo. Siendo esclavo, lo acusan falsamente y lo meten preso en una cárcel. Y dentro de todo esto, ¿qué estaba haciendo José? Orando, aferrado a la promesa que Dios ya le había dado. Y por eso, ¿qué hizo Dios? Lo levanta como un gobernador de todo Egipto. Gloria a Dios. Jocabed, la madre de Moisés, en un tiempo donde había crisis, donde estaban siendo puestos a muerte todos los primogénitos, todos los varoncitos, estaban matando allí en Egipto en aquella época, porque fue una orden del faraón. En ese momento, ¿qué hizo Jocabed? Ella simplemente creyó en la promesa de Dios, creyó que tendría que venir el Mesías, y en ese momento llegó, escondió a pequeño Moisés y lo llevó al río. ¿Qué pasó con Moisés más adelante? Se levanta como aquel que trae liberación del pueblo de Egipto de la esclavitud. Simplemente oró aferrándose a lo que Dios ya había prometido. Cuando ustedes leen todo el libro de Josué, ya cuando no está Moisés y queda el siguiente líder que es Josué, Dios, ¿cómo es que le habla a Josué? No le dice, anda y a ver, si ganas, pues puedes entrar. Y si no ganas, no puedes entrar. No le dice eso. Le dice, Josué, anda porque ya te he entregado esa tierra. Esa tierra ya es tuya. Simplemente ve, no tengas miedo, no tengas temor. Simplemente ve y esa tierra ya es tuya. Con eso es que Josué oró y pudo entrar a la tierra prometida. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Hoy recibamos fuerza de parte de la palabra del Señor. Cuando oremos, oremos confiando que Dios ya nos ha entregado esa respuesta. ¿Por qué razón esto sucede? Pues porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16, Pablo lo dice, ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? ¿Por qué se levantan estas obras? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. En nuestro tiempo de oración, ¿qué tengo que empezar a ver? Tengo que ver las obras del Espíritu Santo. Y a los que realmente creen, las obras se levantarán. Oramos para que haya sanidad en nosotros, hermanos. Oramos para que las obras del Espíritu Santo se levanten en nuestras vidas, se levante en nuestra familia, se levante en nuestra sociedad, se levante en el mundo entero. No solamente oramos por sanidad física, gloria al Señor,
sino también la sanidad espiritual. Hay muchas heridas allí escondidas que quizás no lo sabemos, pero que están allí. Y que estas heridas que pueden suceder o han sucedido de repente de muy pequeños, muchas veces nos traen aflicción. Tenemos que empezar a orar para que Dios sane nuestras heridas. El día de hoy, el día de la cosecha, es el día donde tenemos que ser vestidos por el Espíritu Santo. Tenemos que ser revestidos con el poder del Espíritu Santo. Porque si no tenemos esa fuerza, no vamos a poder vivir en este mundo, hermanos. Si no hay fuerza espiritual, no vamos a poder salir al mundo a vencer tantas cosas que se levantan en el día a día. Hermanos, fíjense nosotros cuando venimos a la iglesia, ¿cómo es que venimos a la iglesia? A veces venimos cansados. Y este cansancio, hermanos, no me tomen a mal esto, pero no solamente es un cansancio físico. Se entiende que hay un trabajo que tienen que hacer, pero muchas veces el cansancio espiritual produce aún más cansancio físico todavía. Por eso es que hace falta fuerza espiritual. Amén. Yo sé que hay cansancio físico, se entiende esto. Pero si tengo fuerza espiritual, este cansancio físico tiene que tomar fuerza otra vez. Amén. En el nombre de Jesús. Somos personas que fuimos creadas para vivir con el poder de Dios. No con el poder del mundo, con el poder de Dios. Fuimos creados para depender únicamente del poder de Dios. Y Jesús lo confirma una vez. En Juan 15, 5 le dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Nada, absolutamente nada. A mí me gusta tener algunas plantitas en casa y cuando los veo crecer y cuando estas plantitas están bien puestas en la vid, están bien puestas allí, están verdecitas, están bien llenas de vida, ¿no? Incluso brillan todavía. Pero cuando hay momentos en que pasa temporadas en cual la plantita o la hojita empieza a secarse y empieza poco a poco, ¿no? De lo que estaba brillando ahora ya está un poco opaco. Y lo que está opaco se empieza un poco amarillo. De lo que está amarillo empieza a ponerse un poco marrón. Y ya no está lindo, brillante, sino ya está decaído, ¿no? Y de lo que está decaído empieza a encogerse hasta que se seca completamente y finalmente, ¿qué sucede? Cae. Y cuando cae esta hojita, ya no puede hacer nada. Por más que esta hojita quiera regresar a la vid, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya cayó, ya está seco, está muerto. No hay manera de poder volverlo a traer a la vida. Pero mientras estaba en la vid, ¿cómo estaba esta hojita? Estaba fuerte, alegre, brillante, con vida, contento. Así somos nosotros con Cristo, hermanos. Si estamos separados de Cristo, no hay nada que podemos hacer. Pero cuando estamos con Cristo, tenemos que brillar la luz del Evangelio. Con la fuerza espiritual que Dios nos da, tenemos que ir al mundo a evangelizar las 237 naciones. Si no hay fuerza espiritual, no vamos a poder hacer esto. Remanentes hoy que nos acompañan, cuando vayan a estudiar, yo sé que hay algunos que están en la universidad, algunos que están en el colegio todavía, estudien, pero estudien con la fuerza espiritual que le da el Espíritu Santo en ustedes. No lo hagan con otra cosa más. Yo sé que es común ver métodos del mundo y algunos de estos métodos pueden funcionar. De repente ponen música, se ponen a escuchar música y están haciendo sus tareas. O de repente ponen algún video en YouTube, porque es común en estos tiempos, se ponen a hacer tareas. Por encima de eso, no estoy diciendo que sea bueno o malo, por encima de eso, hagan todo con fuerza espiritual. Igual es en el trabajo, en los negocios, las empresas. Mis hermanos que están trabajando, mis hermanos que tienen sus negocios, sus empresas. ¿Con qué van a lograr realmente florecer? Con la fuerza espiritual. En el versículo 1 de lo que hemos leído hoy en 1 Corintios 12, lo dice claramente. Dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ojo con eso. En cuanto a los dones espirituales, Pablo le dice a la iglesia, quiero que entiendan bien este asunto. Es decir, no lo tomen a ligera. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Si somos seres espirituales, ¿qué es lo que más necesitamos? Fuerza espiritual. Es que si no conocemos esto, no vamos a poder vivir como realmente seres espirituales. Vamos a vivir solamente como una persona natural, una persona de la carne, que solamente está enfocado en las cosas de afuera
y no enfocado, completamente desenfocado en las cosas del mundo. Hace poco me reuní con un joven que está atravesando un tiempo bastante difícil en su vida. Ha llegado a un punto donde está pasando por mucho dolor y se entiende. Es un dolor interno que tiene. No es un dolor físico, sino es un dolor interno del alma. Y mientras conversábamos, hablábamos, una de las cosas que llegamos a poder entender es que nos duele por dentro. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Somos seres espirituales. No se ve esto en el mundo natural, sino es únicamente los seres espirituales, que somos los seres humanos, que sufrimos muchas veces. Cuando parte alguien, nos duele mucho. Cuando nos separamos de alguien, hay un dolor profundo. Y mientras hablábamos de esto, una de las cosas que le decía es, la Biblia no te promete que vas a obtener todo lo que tu corazón quiere. No te promete eso la Biblia. Sino, la Biblia te promete es darte fuerza espiritual. Lucas 11:13, Jesús está hablando con los discípulos y en ese momento, hablando acerca de la oración, le dice a Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Ojo con eso. Jesús no dice que somos malos, pero aún así sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Porque versículos antes dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le da un escorpión? Nadie hace eso. ¿No es cierto? Y hablábamos, y también se lo digo a ustedes, aquí hay padres presentes. Si su hijo o su hija le pide un pancito, ¿qué harían ustedes? No solamente le darían pan, le dirían, hijo, ¿pan con qué quieres? ¿No es cierto? ¿Pan con huevito? ¿Quieres pan con lomo? ¿Quieres algo más? ¿No es cierto? Nos da ese corazón, nadie le va a decir simplemente, bueno, ¿quieres un pan? Cómete un pan. Quiere incluso darle más todavía. Y eso Jesús dice, ustedes siendo malos saben hacer eso, ¿cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Porque no es tanto lo que queremos, sino es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es el poder espiritual que viene, el Espíritu Santo, cuando está en nosotros. Amén. Y cuando conectamos esto con la oración, hermanos, nuestro cerebro es tan grandioso. Hasta el día de hoy ha avanzado mucho la ciencia y la inteligencia artificial. Vean ustedes, ahora pueden crear videos de personas sin que realmente lo hayan hecho. Por eso es que hace poco los actores llegaron a hacer una huelga a nivel mundial, porque dijeron, no vaya a ser que más adelante reemplacen a los actores, a las actrices, con inteligencia artificial. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer una huelga. Porque así a tal punto está avanzando tanto la inteligencia artificial que te puede hacer un video sin que tú realmente hayas actuado. Hace poco estábamos juntamente con un querido amigo pastor de Colombia y con el pastor Andrés y me dice, mira, hablo coreano, me dice. Y yo sé que él no habla coreano, pero me enseña un video, ¿no? Y en este video estaba él hablando un párrafo entero en coreano. Y lo hablaba bien, lo pronunciaba bien. Tanto fue así que yo sabía que era, pero le enseña al otro misionero, el misionero coreano, y dice, Andrés, ¿cuándo has aprendido a hablar coreano tan bien? Le dice. Sería mejor que tú traduzcas entonces si hablas tan bien. No, pastor, le dice. Era inteligencia artificial. Había tomado su video, él hablando en español, obviamente, pero la inteligencia artificial había hecho que todo lo que él estaba hablando, tal como movía su boca incluso, lo hablaba completamente bien en coreano. Eso es la época de la inteligencia artificial. Todo esto está avanzando tanto, pero ni aún así se compara con la maravilla que Dios ha hecho en nuestro cerebro. Amén. Nuestro cerebro es tan capaz, la ciencia, la inteligencia artificial va a avanzar mucho, pero nunca se compara al cerebro que tenemos, nunca. Porque ¿qué es lo que la inteligencia artificial no tiene? Discernimiento nunca va a tener, sabiduría de Dios nunca va a tener. Tú le puedes decir a la inteligencia artificial que te haga un mensaje del día domingo, un mensaje acerca de Hechos capítulo 2, y te lo va a escribir. ¿Pero así funcionan realmente las cosas? No funciona así. Es el poder del Espíritu Santo. Y conectamos esto, meditación santa, conectamos esto, la oración, conectamos esto con la palabra, y van a ver cómo nuestro cerebro empieza a cobrar más fuerza todavía. Amén.
hay 5 evidencias en la Biblia. Apunte bien esto, hay 5 evidencias en la Biblia. Éxodo 23, del 14 al 17. Éxodo 23, del 14 al 17. Es allí cuando Dios da el pacto en el desierto de las 3 fiestas. La Pascua, ¿qué significa? La Pascua, ¿qué significa? Significa la salvación. El día que aplicaron la sangre del Cordero, fueron libres, fueron salvos de toda maldición y desastre. No había sucedido lo demás con los demás milagros que se levantaron. Fueron 10 plagas que se levantaron en Egipto, ¿recuerdan o no? Pasó la primera plaga, la segunda, la tercera, hasta la 9ª y no pasaba nada todavía. Fueron plagas grandes, muy grandes. Todo el río Nilo se convirtió en sangre, dice. Eso no lo hace cualquiera, es algo poderoso. Sin embargo, ni siquiera con eso llegaron a ser libres de Egipto. Solamente cuando aplicaron la sangre del Cordero, que es representación de Jesús, es que realmente fueron libres de todo desastre, maldiciones y pecados. La Pascua. El Pentecostés, ¿qué representa? El Pentecostés representa las obras del Espíritu Santo. El Pentecostés representa, y lo hacían en 50 días, tenían que traer todas las primicias de sus frutos. Saliendo de Egipto, empezaron a cosechar, empezaron a sembrar, y luego los frutos, después de 50 días, tenían que entregarlo. ¿Qué representaba esto? ¿Por qué Dios le decía que hagan esto? Porque es las obras del Espíritu Santo. Y hoy que estamos viendo la cosecha, todo lo que guardaban, lo ponían en un lugar. Eso es un respaldo que tenían. Tenían tanta cosecha, o lo que cosechaban, lo guardaban. Eso es un respaldo. ¿Y por qué representa eso algo espiritual? Porque ¿cuál es el respaldo de cada uno de nosotros? Es el poder del trono celestial. No andamos solos. No caminamos solos. No es que estamos a solas en el mundo. Tenemos el respaldo del poder del trono celestial. Ya tenemos la salvación. Tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso, con el poder del Espíritu Santo, podemos caminar en este mundo. Este mundo es muy fuerte, hermanos. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Cuántas cosas se levantan en el día a día? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas se levantan en el día a día? Y no solamente es porque sea Latinoamérica o porque sea Perú. Vayan a un país avanzado, igual se levantan problemas. Vayan a un país donde hay mucha economía, igual se levantan problemas. Hace poco vieron cómo intentaron asesinar al candidato Trump. Casi lo han hecho. Miren, un país avanzado, un país que tiene mucho dinero, un país, una persona que tiene incluso guardaespaldas. ¿Vieron la cantidad de guardaespaldas que saltaron en ese momento? Aún así hay tanta maldad en el mundo. ¿Qué nos da a entender? Que necesitamos fuerza espiritual. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano. Pascua, la salvación. Pentecostés, las obras del Espíritu Santo. Y la cosecha es mi respaldo del trono celestial. Segunda evidencia, Dios en Joel capítulo 2, 28, les da el pacto en una época donde había mucha idolatría. Joel 2, 28. En una época de idolatría donde las naciones estaban siendo destruidas por causa de la idolatría, Dios dice esta palabra: derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En un tiempo donde había idolatría, en un tiempo donde las naciones estaban siendo destruidas, Dios dice: yo voy a derramar mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos, las hijas de ustedes, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Los ancianos, ¿qué van a tener? Tendrán sueños. Los jóvenes, ¿qué recibirán? Recibirán visiones. Es solamente con el poder del Espíritu Santo. Joel vivió en el mismo tiempo de Eliseo. Y en ese tiempo donde había tanta dificultad en la nación, ¿qué es lo que Dios dice? Yo voy a derramar mi espíritu.
pudo profetizar que vendrían desastres. Y solo con el poder del Espíritu es que se pueden vencer todo desastre, en el nombre de Jesús. No hay otra manera, amados hermanos. Es solamente el poder del Espíritu Santo. Y si uno tiene enfermedades espirituales, las enfermedades espirituales no se curan con una pastilla. No hay paracetamol, no hay, no sé, dimedrinato, estas cosas no hay para una enfermedad espiritual. Incluso los psiquiatras, que se especializan muchas veces en enfermedades fuertes como estas, no pueden realmente dar una solución, solamente pueden en algunos casos dar solamente una pastilla para que los puedan sedar, para que los puedan calmar y ya está. ¿Por qué? Porque es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Y si hay problema espiritual, en los últimos tiempos vamos a necesitar mucho el poder del Espíritu Santo. Amén. En estos últimos tiempos donde se están levantando cosas y cosas y cosas, vamos a necesitar mucho el poder del Espíritu Santo. Este mundo crece en desastres y solamente será posible salvar al mundo con el poder del Espíritu de Jehová. No hay otra manera. Si piensan acá, piensen dos veces. Ya está pronto la llegada del Señor Jesús. Amén. Si ustedes leen 1 Corintios, tal como ayer estuvimos leyendo con los hermanos, 1 Corintios 6, 7, 8, y mientras leíamos, una de las cosas que Pablo escribía, y cuando Pablo escribía, él escribía ya es preparándose para la segunda venida del Señor Jesús. Él tenía siempre esto en mente: Cristo viene. ¿Cómo es que nosotros tenemos que vivir? Con ese corazón, con esa fuerza del Espíritu Santo y con el corazón de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, amados hermanos. Hay que estar preparados. Por eso dice, este tercer pacto, dice Zacarías 4:6. Zacarías 4:6, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Eso no se trata de cuánta fuerza uno tiene, cuánto poder militar, cuánto poder político, no se trata de eso, se trata solamente del poder del Espíritu de Dios. Este es el pacto que Dios le dio cuando salían del cautiverio y tenían que reconstruir el templo. Y estaban avanzando un poco, pero luego dijeron, ya no es posible, porque dice que con una mano estaban construyendo y con otra mano tenían que tener la espada para defenderse de los enemigos que lo atacaban. Imagínense, estaban construyendo con una mano y con otra mano tenían que tener la espada. Estos tiempos es igual. Cuando queremos levantar el templo, tenemos que tener una mano levantando el templo y otra mano la palabra de Dios, que es nuestra espada. Porque si no, las tinieblas van a querer engañar siempre, van a querer desanimar. Hoy tenemos que recordar, es únicamente por el poder del Espíritu Santo. Si viene este poder a nosotros, que dice, no será por fuerza, no será por ningún poder, sino por el Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo, viene sanidad. Si tenemos al Espíritu Santo, viene y se restaura la economía de la luz. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Orar, y cuando oro, tengo que pedirle creyendo que ya lo he recibido. La promesa de Dios, hermanos. Esto no es una opinión. Esta es la promesa absoluta de Dios. Cuarto pacto, Hechos 2, del 17 al 18. Esto es una confirmación incluso de lo que dijo el profeta Joel. Cristo en el monte Calvario, que dijo, todo consumado es. Él dijo, ya lo he terminado todo. Verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Y luego reúne a sus discípulos en el monte Olivar y por 40 días les habla acerca del reino de Dios. Y luego en el aposento alto de Marcos, en Hechos 1:8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo. Este pacto se cumple en Hechos capítulo 2, empiezan a predicar y se levanta el cumplimiento. Sus hijos profetizarán, se aferrarán a la palabra, sus ancianos verán sueños, sus jóvenes tendrán visiones,
Este es el pacto que el día de hoy se tiene que cumplir en nuestras vidas. No podemos tener a jóvenes que no tienen visión para el futuro. Tenemos que restaurar esto en el nombre de Jesús. A los ancianos, dice, tendrán sueños. ¿A qué se refiere? Que a pesar de que tienen una edad avanzada, todavía siguen viendo las cosas de Dios. Todavía teniendo discernimiento, sabiduría, para poder hacer crecer al pueblo de Dios. Sus hijos, sus hijas profetizarán. ¿A qué se refiere con eso? Que tenemos que seguir predicando solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo. Quinta evidencia, lo que hemos leído hoy, 1 Corintios 12, del 1 al 11. Recibamos los dones que Dios tiene preparado para nosotros. Hay dones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice, algunos sabiduría, algunos palabra de conocimiento, algunos fe, otros sanar enfermos, otros poderes milagrosos, otros don de profecía, otros discernir espíritus, otros en hablar en diversas lenguas, otros interpretar diversas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. La pregunta es, ¿qué don estoy yo recibiendo de parte de Dios? Porque, ojo, todos que tienen al Espíritu Santo pueden recibir estos dones. Algunos tendrán, en el caso personal, tengo el don de hablar diversas lenguas, tengo el don de interpretar lenguas, profecía, amén, conocimiento, fe. Estos dones hay que ver qué don Dios me está regalando y cómo yo puedo realmente hacer crecer este don para la gloria de Dios. Porque nunca es para nuestra gloria, ¿no es cierto? Siempre es para la gloria de Dios. Así que pregúntale a tu hermano, dile, ¿qué don Dios te ha dado? ¿Qué don Dios te ha regalado? ¿Ah? Algunos de sabiduría, algunos de palabra de conocimiento, algunos de fe, otros de sanar enfermos, otros de poderes milagrosos, otros de profecía, otros de discernir espíritus, otros de hablar en diversas lenguas, otros de interpretar diversas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Amén. Desarrollen siempre estos dones, hermanos. Porque todo esto es ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Dios. Amén. ¿Hace falta tener sabiduría? Claro que sí, de parte del Señor. Pero si mencionamos todo esto y digo, la verdad que yo no tengo ninguno de estos. ¿Qué debemos hacer? Orar creyendo que ya lo hemos recibido. Amén. Orar creyendo que ya lo hemos recibido. En el nombre de Jesús. Cada uno tendrá un don diferente. Algunos tendrán uno, otros tendrán más que uno. Pero todo esto es para la gloria de Dios. Hermanos, esto no podemos dejarlo a ligera, no podemos dejarlo pasar simplemente. Tenemos que empezar a desarrollar este don que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué? ¿Por qué les digo esto, hermanos? El mundo está enfocado en las cosas espirituales. No crean que no. Sí están enfocados en las cosas espirituales, pero en el sentido equivocado. Por ejemplo, hacen meditación trascendental. ¿Qué quiere decir esto, meditación trascendental? Quiere decir que empiezan a meditar para supuestamente limpiar sus pensamientos, pero en realidad lo que están haciendo es están llenándose de espíritus inmundos. ¿Y reciben fuerza espiritual? Sí, pero la fuerza espiritual equivocada. Por eso es que mueven tanta cantidad de economía. Y cuando mueven tanta cantidad de economía, les hablé acerca de esto durante la semana, no sé si habrán escuchado, pero le hicieron una entrevista a una cantante, muy famosa esta cantante, ¿no? Ariana Grande. La conocen los jóvenes quizás, Ariana Grande. Es muy famosa esta cantante. Gana millones de dólares. No tiene necesidad de economía ni tampoco de fama. Pero le hacen la entrevista y
¿qué hay de tu fe? Le dice, ¿alguna vez eres cristiana? ¿Cuál es tu fe? Le dice, bueno, cuando era más pequeña hice esto de la iglesia, lo probé, pero no me gustó. Entonces me fui. ¿Por qué? Pues porque no compartía las mismas ideologías que ellos. Que en la iglesia no se puede hacer esto, no se puede hacer otro. No me gustó, yo me fui. Dice, muy bien. Y entonces en otra entrevista le dicen, ¿nos puedes enseñar qué traes en tu bolso? Le dicen, ¿no? Dice, sí. Y le abren su bolso y sacan primero un paquete de cartas de tarot. Y le dice, oye, esto es un paquete de cartas de tarot. ¿Esto es que recién hoy día las has comprado o es algo que traes siempre? No, es algo que siempre llevo conmigo. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué más tienes? Y empezó a sacó una vara de metal, que esta vara supuestamente es para echar fuera energías malignas. Sacó 2 cremas o 2 perfumes, uno de Marte, otro de Venus, etcétera, para poder alejar espíritus malos. Entonces le dice, ¿qué haces? ¿Por qué tienes esto en tu bolso, en tu cartera, no? Le dice, esto yo lo llevo conmigo todos los días. Yo llevo conmigo esto todos los días. ¿Pero para qué? Es que cada vez que me encuentro con alguien, les leo la carta, les doy una respuesta. Y cuando empecé a escuchar esta entrevista, ojo, el deseo es que ella pueda llegar al conocimiento de Cristo. Pero les quiero dejar entender esto. Las tinieblas están obrando. Están obrando. Porque la gente está buscando una respuesta. Y claro, obtienen respuestas, por eso es que ella lo hace. Porque ha obtenido una respuesta. Pero es una respuesta equivocada. Es una respuesta que no viene de parte de Dios. Dios no obra por medio del tarot, Dios no obra por medio de signos zodiacales, Dios no obra por medio de estas cosas. Dios obra únicamente por su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Pero porque muchas veces no vemos esto como iglesia, no sabemos cómo dar una respuesta a otros. Si la iglesia es un hospital espiritual, ¿qué deberíamos tener aquí? Pues debería haber pacientes, ¿no es cierto? Pero si las iglesias están vacías, es porque quizás no es un buen hospital espiritual. Es porque quizás nosotros no sabemos dar una respuesta a otros. Y precisamente eso nos dice Pablo hoy. Quiero que presten mucho cuidado a esto. Reciban los dones del Espíritu Santo. Algunos de sabiduría, otros de palabra de conocimiento, otros de fe, otros de sanar enfermos, otros con poderes milagrosos, otros profecía, otros discernir espíritus, otros hablar en diversas lenguas, otros interpretar. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu Santo. Si no nos damos cuenta de esto, quienes van a siempre ganar o tener la vanguardia va a ser el mundo. Ellos siempre van a tener las cosas primero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no lo vemos. ¿Cómo podemos cambiar esto, hermanos? Empecemos a practicar meditación en la palabra. Santa meditación. Todos los días tomen su palabra. Todos los días lean un capítulo de la Biblia. Todos los días mediten en la palabra. El día de ayer, mientras hablábamos de 3 capítulos nada más, ¿cuánta fuerza espiritual recibimos al solamente ver 3 capítulos con los remanentes? Imagínense todo esto todos los días, ¿no es cierto? Ustedes son testigos. Cuando leen la palabra, ¿cómo se sienten ustedes? Contentos, alegres y con fuerza espiritual. Y si hay algo que Dios tiene que corregir, lo hace es por medio de su palabra. Amén. Esto es una ciencia espiritual. Orar pidiendo que lo hemos recibido. Si el Espíritu Santo obra, todo se puede salvar. Es una promesa. Solamente es que tengo que orar creyendo. Cristo tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra y está juntamente con nosotros. Tengo que aferrarme a la palabra de Dios y orar creyendo que lo he recibido. Simplemente es la promesa de Dios, pero es tan poderosa, hermanos. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos a recibir los dones del Espíritu Santo. Vamos a recibir los dones del Espíritu Santo. Recordemos las 3 fiestas, la Pascua, Pentecostés, la cosecha. Recordemos las obras poderosas del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios,
Queremos darte gracias por el mensaje que hoy nos das. Señor, permite que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Permítenos desarrollar, permítenos ver los dones espirituales que se pueden manifestar a través de nosotros. Sabemos que es un mismo Espíritu, un mismo y único Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas, dando la fuerza necesaria para atravesar cualquier dificultad, dando la fuerza espiritual necesaria para atravesar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu, te agradecemos por darnos la bendición de entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos ante tu santa presencia. Pedimos, amado Dios, que lo que hoy levantamos sea la economía de la luz, para romper todo pensamiento de pobreza, para romper todo pensamiento de atadura, para romper toda economía de tinieblas. Señor, hoy entregamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos como nuestra confesión de fe, sabiendo, declarando y proclamando que solamente dependemos de lo que usted nos da, Señor. Gracias te damos porque hoy podemos darte el culto. Hoy te alabamos, hoy te oramos y hoy entregamos nuestras ofrendas y diezmos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el abundante amor de nuestro Dios Padre, la guía y la morada y la plenitud del Espíritu Santo sea sobre cada uno de aquellos que reciben los dones del Espíritu Santo. Sea sobre cada uno de aquellos que se aferran a la Pascua, al Pentecostés y a la cosecha. Sea sobre cada uno de aquellos que irán al mundo con la fuerza espiritual necesaria, hoy, mañana y por siempre. Amén.